Vamos a comenzar con ese primer elemento, el desarrollo afectivo gracias a la interacción social. Como comentábamos, lo que vamos a ver es todo el conjunto resumido de los diferentes enfoques de psicólogos que apoyan esta visión y que dicen que no puede haber un desarrollo afectivo sin que haya a la par una interacción con las demás personas. Es por eso que lo que vamos a ver es cómo los niños y las niñas, desde su primer momento hasta que terminan más o menos la primera infancia, van evolucionando y van desarrollando toda la parte más afectiva de los sentimientos, las emociones, a raíz que se van relacionando con las personas de su entorno. Vamos a comenzar. Bueno, en el primer año de vida, lo que tenemos también que comprender es que el bebé lo que busca básicamente es cubrir sus necesidades básicas. Estamos hablando de una persona que es total y absolutamente dependiente de los cuidados externos, con lo cual sus expresiones emocionales van a basarse básicamente en llamar la atención de la gente que tiene a su alrededor para que le cubra las necesidades que siente. Es por eso que sus emociones se basarán en qué? En bruscos sonidos y movimientos, llamadas de atención, mediante el llanto, mediante movimientos corporales muy expresivos. Así va a conseguir que los adultos, que las madres, que los padres, le hagan caso y le cubran quizás por las necesidades de hambre, de sueño que pueda tener. Estos van a ser los primeros contactos que tenga con los adultos, esas primeras miradas, las primeras caricias, los primeros abrazos. De los 6 a los 12 meses, ya en la segunda parte de ese primer año, el niño no entiende más que lo que siente, se comunica con sus emociones y, claro, todavía siente que sus necesidades han de quedar satisfechas inmediatamente, todavía no tiene esa noción del paso del tiempo o de que quizás hay más personas y más realidad aparte de lo que él es capaz de ver. Él únicamente entiende que existe lo que es capaz de ver y de percibir en base a su entorno mucho más cercano. Con lo cual, si él tiene hambre, necesita que se la cubran. Si él tiene sueño, necesita que se lo cubran. Y ya va a ir viendo que con esas llamadas emocionales de atención, esas necesidades se le van cubriendo. Con lo cual, en este primer año, va a establecer de esta manera sus primeras relaciones sociales, ya que necesita esa interacción con los padres. Tras el primer año, los niños y las niñas sufren un cambio tremendo. Para ellos es un avance increíble. ¿Por qué? Porque por un lado, si todo va adecuadamente en su desarrollo, comienzan a andar y comienzan a hablar. Para ellos son dos barreras que rompen enormes. El comenzar a andar les permite empezar a explorar su entorno y el comenzar a hablar les permite empezar a poner palabras a aquello que antes para ellos era pura expresión emocional, como hemos hablado. Con lo cual ya poco a poco van a poder conocer más el mundo que les rodea y van a poder ir profundizando en las relaciones que tienen con las personas de su entorno, así como con los objetos. Hay autores que dicen que en este momento, como los niños y las niñas ya empiezan a explorar el entorno que les rodea, ya son capaces de empezar a establecer también un vínculo afectivo y a coger cariño a los objetos que tiene a su alrededor, pues a los juguetes, a una mantita, a ciertos elementos de su entorno más cercano. Aunque todavía no es capaz de manejarse solo, pero esos avances en ser un poquito más autónomo y más autónoma le va a abrir un nuevo mundo. Estamos hablando de que pasan de 1 a 3 años. En ese periodo de tiempo el niño y la niña van a avanzar muchísimo. Y a los 3 años ya van a ser capaces de hablar si no hay ningún problema previo y de caminar y de moverse de forma mucho más autónoma. ¿Qué sucede? Que en estos 2 años los niños y las niñas van a poder desarrollar todas las habilidades y van a poder hacer ciertos aprendizajes que les va a llevar a darse cuenta en este momento de que tienen una identidad personal. Y entre los 3 y los 6 años van a ser mucho más conscientes de que son una personita totalmente individual y distinta de las de su alrededor.
en este momento, en cuanto empiezan a descubrir que son una persona diferente del resto, que tiene una identidad individual, ¿qué van a buscar de los 3 a los 6 años? Reafirmar esta realidad. Y van a hacer todo lo posible por decir, aquí estoy yo y existo. Y soy capaz de ir tomando mis propias decisiones. Entonces, vamos a entrar en distintas fases en las que los niños y las niñas van a buscar como último objetivo esto, reafirmar que existen y reafirmar su identidad personal. A los 3 años se entrarán para ello en una fase que se llama de oposición. Buscarán reafirmarse negándose a todo y entran en la fase de negación, que bueno, muy característica de este momento. Pero esta negación y esta oposición a todo no tiene otro objetivo que el hecho de que se reafirman con ello. Entonces tenemos que comprenderla como algo natural. A los 3-4 años, esta oposición se irá dejando de lado e irá transformándose en llamadas de atención. ¿Por qué? Porque buscarán admiración, atención y afecto constantemente de las personas que para ellos y ellas son más importantes, a las que admiran. Entonces buscarán que las personas que para ellos son referentes les admiren, les atiendan y pongan su foco de atención en ellos. Esto también les ayuda a reafirmarse como personas. Y a los 4 o 5 años esto se irá transformando y ya lo harán a través de la imitación e irán imitando a las personas que admiran, buscando de esa manera su atención. Si lo miramos desde otro enfoque, vamos a ver entonces cómo se desarrolla la empatía y vais a ir viendo cómo hay elementos que conectan y que tienen que ver un poquito con esto que hemos visto anteriormente. Para empezar, vamos a ver qué es la empatía. La empatía, como muchos y muchas sabréis, es la capacidad de poder tener un estado emocional, de sentir lo que la otra persona siente. Es ser capaces de tener unas emociones o de poder sentirme más parecido a como se siente la otra persona que a como yo me sentiría, por ejemplo, ¿no? Es esa de me pongo en tu lugar, soy capaz de ponerme en tu piel. Es una habilidad básica para el desarrollo afectivo que los niños y niñas también irán desarrollando poco a poco. En el primer año de vida, los bebés reaccionan a las perturbaciones de los otros como si fueran propias, es decir, no son para nada conscientes de la diferencia entre lo que sienten ellos y lo que siente el resto. Y esto lo vemos, por ejemplo, en los ejemplos de si un bebé llora, el resto se va a poner a llorar. Es por esta razón, no son capaces de diferenciar lo que están sintiendo ellos de lo que sienten los demás, con lo cual reaccionan a las perturbaciones que tienen otros bebés y otras personas como si fueran suyos propios. Tienen esas conductas que reflejan lo que le pasa a la otra persona. Este primer año es de suma importancia. ¿Por qué? Porque es cuando se va a establecer la base del desarrollo de la empatía. Y eso va a ser gracias a la relación que las mamás y los papás tengan con los bebés. Es decir, como decíamos antes, los bebés en este momento son pura expresión emocional. Empiezan a expresarse, porque como decíamos, es algo muy primitivo, muy instintivo la emoción. ¿Qué sucede? Que si en este momento las madres y los padres establecen un vínculo con el niño y empiezan a reaccionar a las emociones que el niño tiene, a esto lo vamos a llamar sintonización. Y el bebé poquito a poco va a darse cuenta que las emociones que él siente y que expresa tienen una respuesta por parte de las personas que le cuidan, con lo cual el niño va a tener la primera experiencia de relación y de interacción en base a sus propias emociones. Claro, ¿qué sucede si un niño expresa una emoción que no obtiene una respuesta? Poco a poco, y desde el punto de vista más adaptativo, esa emoción puede dejar de serle útil, por decirlo de alguna manera, porque el bebé va a experimentar que si él expresa algo, ese algo no obtiene ninguna respuesta, con lo cual deja de serle válido en ese sentido. Por eso es de suma importancia en este momento reaccionar y dar una respuesta a las expresiones emocionales de los bebés. Después de este momento, sobre 1 o 2 años, lo que comentábamos antes, ¿no? Antes decíamos sobre los 2-3, también es que esto varía un poquito en función de la teoría y del autor. Pero bueno, van descubriendo, ¿no? Que son una identidad individual distinta a la de los demás. Y poco a poco, aunque todavía no diferencian los estados emocionales de los demás y los hacen suyos, ya van dándose cuenta de que son personas distintas. Esto de que aún no diferencian los estados emocionales de los demás y los hacen suyos, lo podemos ver, por ejemplo, en niños o niñas que quizás están con otro niño o niña, le ven llorar y lo que hacen es le dan su chupete, por ejemplo.
Pero como vemos, cada fase conlleva que se establezcan unos pilares y unas bases necesarias para que venga el siguiente aprendizaje. Es como si se fuera construyendo desde los cimientos. Cuando ya pasamos este año y ya nos vamos a etapas más venideras, vemos que entre los 2 años y medio el niño ya descubre que los sentimientos de las otras personas son distintos a los propios. Es decir, primero vino ese expreso y hay una respuesta a lo que yo siento, a la emoción que yo expreso. Eso conlleva que poco a poco el niño puede ir sintiendo que es una persona distinta de los demás. Y eso ayuda a que vaya percibiendo que sus sentimientos son diferentes a los de las otras personas. Y aquí comienza a reaccionar de forma distinta al malestar de otras personas. Es cuando empiezan a darse cuenta de que lo que ellos sienten es distinto a lo que siente el resto y viceversa. Gracias a ello, a los 3 o 4 años, son capaces de adquirir por fin una base para comprender sus propias emociones. Y ya con los demás, con las demás personas de su alrededor, empiezan a ser capaces de empatizar primero con las emociones más básicas y después, poquito a poco, a medida que avanzan los años, con las más complejas. Y si les acompañamos, ¿no?, en todo este aprendizaje, vamos a conseguir que de los 5 años en adelante les pueda resultar mucho más sencillo establecer sus primeras estrategias de regulación emocional de las sensaciones que les son más desagradables. Y aquí ya van a ser capaces de empatizar con otras personas ya basándose en sus experiencias previas. Como vemos, sí que hay una vinculación con lo que hemos visto anteriormente, ya que la empatía también se da gracias a que los niños y las niñas tienen relación con otras personas de su entorno. Y para finalizar, vamos a ver esa tercera mirada importante del desarrollo afectivo, que es el apego y la vinculación afectiva. Quizás sea lo que ayuda a establecer más unas bases seguras y firmes para que los niños y las niñas tengan un buen desarrollo afectivo. Vamos a empezar con el concepto de apego, ¿de acuerdo? El concepto de apego no únicamente es esa, pues bueno, dependencia que yo pueda tener hacia un objeto o hacia una persona. No tanto. Cuando hablamos de apego a la infancia estamos hablando del vínculo afectivo fuerte y duradero entre el niño y su cuidador o cuidadora de referencia. Estamos hablando de algo que se da incluso en primates, en otros mamíferos, y que es necesario para la supervivencia del bebé. Como hemos dicho antes, un bebé es incapaz de sobrevivir solo. Y es por ello que la naturaleza a los mamíferos nos ha otorgado la capacidad de que las madres, padres, por ejemplo, los humanos, las nuevas investigaciones han dicho que también se dan, establezcan un vínculo afectivo muy fuerte con el niño o la niña, de tal manera que gracias a esa unión afectiva tan fuerte, le cubren todas sus necesidades en todo momento, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el apego es la base para todo el desarrollo emocional del bebé. Y la función que tiene, como decíamos, es de protección y supervivencia, de regular la estimulación para el correcto desarrollo, es decir, de saber adecuar, ¿no?, los estímulos, las experiencias y todo lo que el niño necesita, es decir, ser conscientes de qué necesidades tiene mi hijo o mi hija para poder cubrírselos adecuadamente. Conlleva también que haya un desarrollo de la comunicación y de la relación social, porque para empezar estamos estableciendo con ellos su primera experiencia de relación. Fijaros que el niño o la niña va a tener el vínculo con el padre y la madre como su primera referencia, su primera experiencia en la que puede incluso tomar de ejemplo para futuras relaciones en el futuro. Por eso es tan importante. Y aparte proporciona seguridad. Quizás esta sea una de las más esenciales, ¿no? Con el vínculo de apego lo que buscamos es que el bebé, el niño y la niña se sientan en un entorno seguro. Vamos a ir viendo que el apego también tiene su ciclo de desarrollo. Vamos a ir viendo poquito a poco cómo se va dando desde el primer momento de vida del bebé.